Hola, estimados alumnos de segundo ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de revisión de contenidos de matemática. En este video vamos a revisar la guía de trabajo número 1 del segundo librito con el que ustedes cuentan como material de apoyo. Vamos a estudiar la función cuadrática en esta primera guía de trabajo y para eso vamos a hacer primero un resumen de qué es lo que es una función. Recordemos que en matemáticas se denomina función a una relación que hay entre dos conjuntos. Por ejemplo, entre un conjunto A y un conjunto B. En esta relación, a cada elemento de este conjunto A, por ejemplo, si contiene al 1, al 2 o al 3, se le asigna un único elemento en el conjunto B. Por ejemplo, el 1 va relacionado con el 2 con el 4 o el 3 con el 6. A eso se le denomina una función. Y ahí decimos que hay una función f entre a y b, donde a cada elemento de este conjunto le corresponde una única imagen en el otro conjunto. O sea, del 1 no pueden salir dos flechitas. El 1 no puede estar relacionado con dos elementos de este conjunto. Al conjunto A se le denomina dominio de la función y al conjunto B se le denomina codominio de la función. Y esa regla que me va a indicar quién está relacionada con quién es la que denominamos regla de formación. Esa regla de formación puede ser cualquier expresión algebraica y en el caso de la función cuadrática es cuando la variable está elevada al cuadrado. Recordemos otro tipo de funciones que tenemos. Por ejemplo, si yo digo que el conjunto A va a estar relacionado con el conjunto B mediante la regla de formación 2x, por ejemplo. Entonces, cuando aquí yo ponga al 4, le va a asignar como imagen al 8, porque aquí la relación es el doble de x. X se denomina a los elementos del conjunto de partida, que es mi variable independiente. Entonces, 2 por 4 son 8. Si A es 5, por ejemplo, o sea, si el elemento x es 5, entonces su imagen va a estar dada por el 10, porque yo reemplazo aquí 5 por 2 y son 10. Y así con cualquier número de este conjunto, si tomo el 6 va a estar relacionado con el 12, porque reemplazo acá 2 por 6 que son 12. Este es un ejemplo de una función, 2x. En el caso de la función cuadrática, la función tiene la siguiente forma. Por ejemplo, x cuadrado más 3x menos 1. Aquí hay un ejemplo de otra regla de formación y esta es una función cuadrática porque la variable x, en este caso es x, puede tener cualquier otro nombre la variable, x va como máximo elevado a 2. No hay un número de exponente más grande. Entonces a esta se le denomina función cuadrática o función de segundo grado. Entonces, mediante esta regla de formación, si yo quiero hacer la relación entre dos conjuntos, voy a borrar el conjunto que está aquí arriba. Si hacemos la relación entre un conjunto A y un conjunto B, entonces tenemos desde A hasta B, dada por la regla F que tenemos acá. Voy a borrar también esta que ya la usamos como ejemplo, vamos a usar solo la que está abajo. Entonces el 1, por ejemplo, ¿con quién estaría relacionado? Si yo quiero saber quién es la imagen del 1, ese es el concepto, imagen de, tomo el valor de x y lo reemplazo por el número del dominio que yo tome. Si reemplazo por 1, entonces me queda 1 al cuadrado más 3 por 1, cada vez que diga x voy reemplazando por 1, menos 1. Eso nos va a dar 1 más 3 menos 1. Y eso nos daría 3. Por lo tanto, el 1 está relacionado con el 3 mediante esta función. Si ahora yo tomo el 2, entonces reemplazo la x por 2. Y tendríamos imagen del 2 es igual a 2 al cuadrado más 3 por 2 y le restamos 1. Entonces la imagen del 2 sería 2 al cuadrado son 4 porque es 2 por 2, más 6 que es 3 por 2 menos 1. 4 más 6 son 10, menos 1 son 9. Por lo tanto, el 2 va relacionado con el 9. Y así con cada uno de los elementos de este dominio de la función. Aquí yo puedo poner cualquier valor real, cualquiera. Forma algebraica de la función cuadrática.
Toda función cuadrática está representada de esta forma: ax cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente de x cuadrado, b, incluido su signo, es el coeficiente de x, y c es el término libre porque es el término que no está acompañado por la variable, por x en este caso. Pueden ser cualquier valor real, excepto para a, que no puede ser 0, por eso está especificado acá. Entonces, en estos ejemplos tenemos para la función que aparece en el ejercicio A, en el ejemplo A, que A vale 1, porque el número que acompaña a x cuadrado aquí no se anota, entonces hay un 1 positivo. Tenemos que B es el coeficiente 5 positivo y tenemos que C es el coeficiente menos 2, que tenemos acá, término libre. Entonces así vamos identificando los coeficientes de la variable. Y fíjense que por acá dice y. Eso es lo mismo que diga f de x o como se llame la variable. Se reemplaza, es lo mismo. Eso quiere decir que aquí vamos a ir encontrando las imágenes de estos x a través de esta regla de formación. Por acá en el ejercicio D tenemos que el coeficiente a es menos 8, que es el que acompaña a t cuadrado. En nuestra variable ahora se llama t. En este caso es menos 8, b es 60, es el que acompaña al coeficiente t solito, acá el que tenemos t cuadrado es menos 8, es el a, aquí b es 60, y c no lo tenemos porque aquí no hay un término libre, por lo tanto decimos que c es 0, porque acá es como que dijera más 0 o menos 0, entonces ese es nuestro término c. Y observen en el ejercicio E que aquí la función no tiene su forma general porque aparece un cuadrado de binomio. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver ese cuadrado de binomio y luego identificar los coeficientes. Entonces nos quedaría el primer término al cuadrado, que es x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por x por 3, que serían 6x, más, siempre más, el segundo término al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, que es 9, o 3 por 3. Y eso más 3 afuera. Ahora, recuerden que este número que está fuera de un paréntesis multiplica a cada término del paréntesis, por lo tanto sería 2 por x cuadrado, 2x cuadrado, menos el mismo signo, 2 por 6 serían 12x, y 2 por 9, que serían 18, y más 3. Por lo tanto, nos quedaría 2x cuadrado menos 12x más 21. Por lo tanto, ahí le damos la forma general que tiene una función cuadrática, donde el coeficiente a es 2, el coeficiente b es menos 12 y el coeficiente c es 21. Son los mismos coeficientes que aparecían cuando estudiamos la ecuación cuadrática, función igual. Pero ahora esto no es una ecuación, es una función. Tenemos por aquí ejercicios donde nos piden encontrar los valores de los coeficientes de esta función cuadrática. En este caso a vale 3, el coeficiente del x cuadrado, b es 5, c es menos 10, el coeficiente que tenemos acá. En la segunda tenemos que el coeficiente a es 2, b es menos 5, el que acompaña a la x, pero c no está el término libre, por lo tanto ahí es 0, porque aquí es como que dijéramos más 0, que hubiese dicho, o menos 0. En el siguiente tenemos que el coeficiente a es 1, el que acompaña a la x, porque ahí no está el número. El coeficiente b es 0, no lo tenemos porque no está el término con x. Pasa de x cuadrado al término libre. Entonces el coeficiente b es 0. Es como que aquí dijera x cuadrado más 0x menos 2. Por eso no está. Y el término libre es menos 2, el término en c. Y así con cada una de ellas. Tenemos a continuación en la otra página la evaluación de funciones, específicamente de la función cuadrática. Evaluar una función significa que la variable se le asigne un valor real. En este caso vamos a tomar esta función como ejemplo, x cuadrado más 5x menos 2, y nos piden evaluar para 0, menos 1, 1, menos 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos en x el valor que aquí nos digan y hacemos la operatoria. En este caso, si evaluamos para 0, sería 0 al cuadrado, más 5 por 0, recuerden que hay una multiplicación entre el 5 y la x, menos 2. 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, menos 2 nos daría menos 2, que es lo que tenemos acá. Después reemplazo por menos 1, siempre en paréntesis.
Al reemplazar por menos 1 nos va a quedar menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más, no, en menos 2, dice la función. Entonces, menos 2, lo que tenemos ahí. Nos queda menos 1 al cuadrado es 1, 5 por menos 1 son menos 5, y acá nos quedaría menos 2. 1 menos 5 son menos 4, y menos 4 menos 2 son menos 6. Por eso dio este valor que tenemos por acá, menos 6. Esa es la imagen del menos 1. Y así con cada uno de los valores se reemplaza y después se resuelve la operación. Tenemos en el siguiente ejercicio, dice por acá, evaluar las siguientes funciones para los valores que aquí se indican. Vamos reemplazando. Por ejemplo, si evalúo para el menos 2, reemplazo menos 2 al cuadrado y le sumo 1. Reemplazo ahí la x. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que es 4. Más 1 son 5. Entonces ahí tengo su imagen. Imagen se llama el resultado que uno obtiene al reemplazar. Por ejemplo, si reemplazo por 4, me quedaría 4 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 1, 17. Y así vamos reemplazando en cada una de estas funciones. Reemplazamos por el valor que ahí nos indique en la tabla. Lo mismo en las otras. Por ejemplo, en esta, que se ve un poquito más complicada, tenemos fracciones para reemplazar. ¿Cómo lo vamos a hacer en ese caso? Para esta función, si reemplazamos, por ejemplo, por menos 3 cuartos, lo vamos a reemplazar aquí en la x. Entonces nos va a quedar menos 3 cuartos, arriba en la x, al cuadrado, partido 3, menos 0,5, que es lo mismo que un medio. Voy a transformar el decimal a fracción, por el x, y por el x, en este caso estoy tomando el x menos 3 cuartos, reemplazo ahí menos 3 cuartos, y finalmente menos 1. Entonces resolvemos esta operación. Menos 3 cuartos al cuadrado significa menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. O sea, menos 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo y 4 al cuadrado es 16. Ese menos, como está elevado a un número par, siempre va a quedar positivo el resultado. Y abajo, partido 3. Y acá tenemos menos por menos, o sea, eso va a quedar más. Y multiplico para el lado. 1 por 3 son 3, 2 por 4 son 8 y le restamos 1. Y si ustedes se fijan en esta división de fracciones, el 3 que está abajo es como que fuera un 3 partido 1. Entonces, al tener esta división de fracciones, se mantiene la primera y se multiplica por la segunda fracción invertida. La segunda sería un tercio. Más 3 octavos menos 1. Entonces acá multiplicamos hacia el lado. 9 por 1 son 9. Lo voy a seguir por acá. 9 por 1 son 9. 16 por 3 son 48. Más 3 partido 8 menos 1. Y aquí vemos que podemos simplificar esta fracción para que no quede con denominador tan grande. Y al simplificarla por 3 arriba y abajo, recuerden que cuando uno simplifica una fracción se divide por un mismo número, el numerador y el denominador. Entonces nos va a quedar, voy a borrar por aquí para tener más espacio. Nos va a quedar acá 9 partido 48. Dijimos vamos a dividir por 3 arriba y abajo, entonces arriba va a quedar 3 y abajo 16. Más 3 octavos menos 1. Y cuando sumamos fracciones, estas deben tener igual denominador. Entonces, como esta tiene un denominador 8, la voy a amplificar por 2 para que quede con este mismo denominador. Y si yo amplifico abajo por 2, arriba también amplificamos por 2. Esta está partido por 1, pero yo quiero que se transforme en este denominador para que todos queden con denominador 16. Entonces las fracciones quedarían 3 partido 16 más 3 por 2 son 6 partido 16 menos 16 partido 16. Y así todas quedan con el mismo denominador. Así que ahora sumo los numeradores y mantengo el denominador. Sumo 3 más 6 son 9 y 9 menos 16 son menos 7. Por lo tanto, la imagen del menos 3 cuartos sería menos 7 partido 16. Y ahí podemos hacer lo mismo con cada uno del resto de los valores para x. Representación gráfica de una función cuadrática. Todas las funciones
tienen una gráfica asociada y esa gráfica se puede ver en un plano cartesiano como es el que tenemos acá, que está formado por dos ejes, un eje horizontal, el eje X, y un eje vertical, que es el eje Y. También a este eje X se le llama eje de las abscisas y al eje Y también se le llama eje de las ordenadas. Y para graficar una función lo que hay que hacer es darle valores al X, valores que pertenezcan al dominio de la función. En este caso el X puede tomar cualquier valor real que nosotros queramos y vamos reemplazando por esos valores y resolviendo esta operación. Por ejemplo, si X vale menos 5, entonces nos quedaría menos 5 al cuadrado. No olvidar los paréntesis aquí, menos 5 al cuadrado, y eso nos da 25. Por lo tanto, quiere decir que esta función va a pasar por el punto menos 5,25. Entonces nos ubicamos por acá. Aquí tendríamos el menos 1, menos 2, está un poco desplazado esto, menos 3, menos 4. Ahí está el menos 5. Entonces, como este es el valor de la x, del menos 5 trazamos hacia arriba una línea vertical hasta que encontremos la imagen que va a ser el 25 en el eje Y. Entonces, si aquí tenemos 24 aproximadamente, por ahí estaría nuestro 25. Entonces, también trazamos para acá una línea para que se encuentre con la que iba subiendo desde el menos 5 hacia arriba. Por lo tanto, este punto que aparece acá es el punto de coordenadas menos 5,25. Por acá, si reemplazamos x por menos 4 en esta función, nos va a quedar menos 4 al cuadrado, y eso es 16 positivo. Por lo tanto, nos va a quedar que la función pasa por el punto menos 4,16. Entonces nos ubicamos en el menos 4 que estamos acá y levantamos una línea hasta que lleguemos al 16 en el eje Y, que estaría aproximadamente por ahí. Entonces la función va a pasar por este punto. Ahí está, menos 4,16. Y así con todos los otros valores. Si reemplazamos la x por menos 3, nos va a quedar menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, desde la línea donde está el menos 3, subimos y buscamos al 9, que estaría por acá, según en el eje Y, según lo que aparece acá. Y esos puntos se van uniendo con una curva, y eso es lo que le va a dar forma a la gráfica de la función. Después, otros valores por donde pasa, si x es menos 2, su imagen es 4, porque menos 2 lo reemplazamos aquí en esta función y menos 2 al cuadrado es 4 positivo, entonces pasa por el punto menos 2,4. Si x vale menos 1, entonces la función va a pasar por el punto menos 1,1, porque al reemplazar aquí por menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo. Entonces el punto menos 1 pasa, cuando x vale menos 1, pasa por el 1 positivo. Entonces aquí está aproximadamente el 1 positivo, marcamos el punto. Cuando la x vale 0, su imagen es 0, porque 0 al cuadrado es 0 y pasa por este punto que denominamos el origen del plano cartesiano, porque es donde se intersecta el eje X con el eje Y, y ese punto es el 0,0. Y lo mismo para el otro lado. Cuando calculemos la imagen del 1, su imagen es 1, la imagen del 2 es 4, aquí vamos a considerar que está el 1, acá el 2, su imagen es 4, cuando x vale 3, su imagen es 9, 3 al cuadrado. Cuando x vale 4, su imagen es 16. Y lo que hacemos entonces ahora, aquí 16, lo que hacemos es unir estos puntos con una línea curva y ahí vamos teniendo entonces la forma de nuestra curva que se llama parábola. Para las imágenes, para la gráfica de la función cuadrática, esta curva recibe el nombre de parábola. Se unen entonces ahí esos puntos y se obtiene esta forma de parábola que se abre hacia arriba. Observemos que en esta función que aparece a continuación, menos x cuadrado, es similar a la función que estaba anteriormente, pero afuera tiene un signo menos. Por lo tanto, aquí todos los resultados que se obtengan van a ser números negativos, excepto para el 0 porque quedaría menos 0 y eso sigue siendo 0. Pero resulta que si yo reemplazo acá por menos 5, su imagen, como dice aquí, es menos 25 porque el menos queda fuera de la potencia. Entonces queda de esta forma. Y como esto es 25 positivo, pero con el menos de afuera queda negativo, nos queda que la imagen del 5 negativo
menos 5 va a ser menos 25. Entonces al graficar acá vamos a tener menos 5 en el eje X y buscamos el menos 25 que va a estar aproximadamente por aquí y marcamos el punto en el plano que es el menos 5, menos 25. Cuando X vale menos 4, reemplazamos acá y nos quedaría menos 4 al cuadrado. O sea, nos va a quedar menos 16. Y por lo tanto, cuando X vale menos 4, su imagen menos 16 está aproximadamente por ahí. Marcamos el punto. Y lo mismo con todos los otros. Con el menos 3, su imagen va a ser menos 9. Con el menos 2, su imagen menos 4. Con el menos 1, su imagen menos 1. Y es por el menos que está afuera. Entonces vamos marcando esas imágenes, el menos 3 con el menos 9, el menos 2 con el menos 4, aproximadamente por ahí, menos 1 con el menos 1, el 0 va a quedar en el mismo 0 y lo mismo para el otro lado, la otra rama de la parábola. El 1 va a tener imagen que es el menos 1, ¿cierto? Aproximadamente por ahí. El 2 con el menos 4, el 3 con el menos 9, el 4 con el menos 16 y unimos estos puntos para encontrar la gráfica de nuestra parábola, que en este caso se abre hacia abajo. ¿Y por qué esta parábola se abre hacia abajo? Voy a corregir por aquí que se me pasó el punto. Por aquí. Por aquí. ¿Y por qué esta se abre hacia abajo? Porque el valor que acompaña a x cuadrado es negativo. Ahí tenemos un menos 1 que acompaña, ese es el coeficiente y ese le va a indicar cómo se tiene que abrir la parábola, si hacia abajo o hacia arriba. La anterior iba hacia arriba porque el ejercicio anterior era x cuadrado positivo y acá es menos x cuadrado, por eso se abre así la parábola. De acuerdo a los gráficos que se obtuvieron en los ejercicios anteriores, pudimos ver que las ramas obtenidas de la parábola podrían abrirse hacia arriba o podrían abrirse hacia abajo. Entonces, para toda función cuadrática, siempre la forma va a ser una de estas dos, cóncava hacia arriba o convexa, que es el nombre que recibe, y cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Y eso va a depender del coeficiente de x cuadrado, que es lo que aparece a continuación. Si esta es una función cuadrática y su coeficiente a es positivo, o sea, mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba y se denomina convexa o cóncava hacia arriba. Es la forma más usual de decirlo, es cóncava hacia arriba, más que convexa. Y si este coeficiente a es negativo, entonces tenemos una parábola que se abre hacia abajo. Entonces decimos cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Esas son las dos formas que podemos tener para todas las gráficas de cualquier función cuadrática. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos esta función x cuadrado menos 2x menos 3, donde el coeficiente a es 1, porque lo que acompaña a x cuadrado acá es un 1 que no se anota. Entonces, como 1 es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba. En cambio, en este ejemplo 2, el coeficiente de x cuadrado es menos 1, es negativo. Entonces, como es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Tenemos en la siguiente actividad, dice, determine justificadamente si las gráficas de las funciones dadas en los ejemplos 1, 2 y 3 son cóncavas o convexas. En los ejemplos 1, 2 y 3 son los que teníamos más arriba. Entonces vamos a ir a ver esos ejemplos acá. Estos ejemplos 1, 2 y 3. Esta gráfica, como tiene el coeficiente 1, era cóncava hacia arriba, la graficamos nosotros, dándole valores a la X. Acá esta concavidad es cóncava hacia abajo o simplemente cóncava porque el coeficiente es menos 1, entonces se abría hacia abajo. Y en este ejercicio también era cóncava hacia abajo porque el coeficiente de t cuadrado, que es la variable, es menos 1. Ahí dice menos y ahí hay un 1 que no se anota. Entonces por eso también la gráfica de esta quedaba hacia abajo. Acá en esta actividad nos piden esbozar una gráfica de cada una de estas funciones cuadráticas indicando cuál es su orientación. Entonces para el ejercicio A observamos que el coeficiente
de x cuadrado es positivo, es un 2, entonces como el coeficiente a es 2, sabremos entonces que nuestra parábola se va a abrir hacia arriba. Por lo tanto, va a ser una parábola convexa. Una parábola convexa. Y su gráfica va a estar determinada según los valores que nosotros les demos a x. Entonces vamos a hacer una tabla de valores para luego hacer acá su gráfica. Entonces, si yo le doy algunos valores, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y reemplazamos acá, nos va a quedar para el menos 2, reemplazo la x por menos 2, entonces nos quedaría 2 por menos 2 al cuadrado más 3. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, positivo, por 2 son 8, más 3 son 11. Por lo tanto, la curva tiene que pasar por el punto menos 2,11. Al graficarlo acá, ubicamos el menos 2 en el eje X, por aquí aproximadamente, menos 2, y para arriba buscamos 11, supongamos que está por aquí. Entonces trazamos de aquí una línea vertical hacia arriba hasta que encontremos el 11 en el eje Y y ahí marcamos el punto. Por ahí pasaría la parábola. Ahora, si X vale menos 1, reemplazamos la X por menos 1. Entonces nos quedaría 2 por menos 1 al cuadrado. 2 por menos 1 al cuadrado más 3. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, más 3 son 5. Eso quiere decir que cuando la X vale menos 1, acá, su imagen va a ser 5. Supongamos que el 5 está aproximadamente por ahí. Entonces ahí marcamos el punto. Y después, cuando la X vale 0, su imagen va a ser 3, porque aquí nos va a quedar 0 al cuadrado 0, por 2 son 0, más 3 son 3. Entonces, nuestra parábola, cuando la X sea 0, va a pasar por el 3. Supongamos que ahí está el 3. Entonces, ahí está el punto. Ahí tenemos el 3, ahí teníamos el 5. Y por acá, si damos valores positivos ahora, si la X vale 1, también nos va a dar 5, porque va a ocurrir esto mismo aquí. 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, más 3 son 5. Y cuando x vale 2, reemplazamos aquí 2 al cuadrado son 4, por 2 son 8, más 3 son 11. Por lo tanto, va a pasar por el punto, dijimos 1,5. Ahí está el 1, ahí está el 5. Y por el 2,11, que está acá. Entonces, unimos esos puntos con la curva y obtenemos esta parábola aproximadamente. Entonces se abre hacia arriba y tiene esta forma. Otros elementos importantes de la parábola son el eje de simetría, el vértice, el intercepto o intersección con el eje Y y los ceros o valores de intersección con el eje X. Vamos a ver estos elementos con este ejemplo. X cuadrado menos 2x menos 3. En esta función cuadrática observamos que el coeficiente de x cuadrado es 1, positivo, por lo tanto va a ser una parábola que se abre hacia arriba. Y aparte de abrirse hacia arriba, esa parábola tiene los siguientes elementos. Tiene un vértice, que es este punto, que como la parábola se abre hacia arriba, es el punto más bajo que alcanza la parábola, por lo tanto también se denomina mínimo de la función. También tiene un eje de simetría, que es esta recta que pasa justamente por el vértice y esta recta actúa como un espejo para esta parábola, ya que esta rama de la derecha coincide exactamente con la rama de la izquierda. Si nosotros recortamos este dibujo y doblamos por la mitad, digamos, por esta línea, entonces obtenemos que va a calzar exactamente este lado derecho con el lado izquierdo. Entonces ese es lo que llamamos eje de simetría y es una recta. También tenemos acá el punto donde la función corta al eje Y. ¿Por qué es este punto menos 3? Porque se saca de este valor, es el coeficiente C, el término libre. Porque este punto de intersección con el eje Y, en estricto rigor, es el punto 0,-3. Recuerden que todos los puntos del plano cartesiano tienen dos coordenadas, entonces este punto es 0,-3. Significa que cuando la x está valiendo 0 en esta función, me queda 0, 0 y menos 3. Entonces por eso pasa por ese punto. Ese es el intercepto con el eje Y o punto de intersección. Y también tenemos estos valores que se denominan ceros de la función,
que son los puntos donde la gráfica corta al eje X, y ya vamos a aprender cómo encontrarlos. Sigamos con otro ejemplo donde vamos a trabajar con estos elementos, pero primero vamos a ver cómo se obtiene el eje de simetría de una parábola, porque eso tiene una fórmula y también es una fórmula que nos va a ayudar a encontrar el vértice. Entonces, en el tipo de funciones cuadráticas que estamos trabajando, el eje de simetría siempre va a ser una recta vertical, o sea, paralela al eje Y que atraviesa la gráfica de manera que cada rama está separada por el eje que es el reflejo de la otra, asumiendo la idea de que este simula un espejo. El eje de simetría intersecta la parábola siempre en el vértice, lo que ya habíamos dicho delante, y al eje X en el valor X, que es la abscisa del vértice. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que es la abscisa del vértice? Abscisa se llama al valor que es el eje X, la coordenada X. Entonces, en nuestro caso, en este ejemplo, aquí nos dicen que el vértice es 1, menos 4. Entonces, la abscisa es el 1. Ese es el nombre que recibe, abscisa, el 1, o coordenada X. Y por lo tanto, el eje de simetría tiene que pasar justamente por ahí, por el 1, que va a ser el mismo número que está acá del vértice. Y para encontrar el eje de simetría ocupamos esta fórmula, menos b partido 2a, donde b es el coeficiente de la x y el a es el coeficiente del x cuadrado. Entonces, para este ejemplo que tenemos aquí, si nosotros queremos buscar su eje de simetría, entonces decimos que el eje va a ser la recta x igual menos b, en nuestro caso b es menos 2, por lo tanto nos queda menos 2 partido 2 por a, y a en este caso es 1. Por lo tanto, arriba queda menos 2, sería positivo 2, y abajo 2. Por lo tanto, eso nos da 1. Quiere decir que la recta, que es el eje de simetría, va a pasar por el punto 1 en el eje X. Por eso es que la ecuación del eje de simetría es X igual. Siempre va a ser X igual algo. Y ese algo es donde va a cortar aquí al eje X, y que en el fondo es el mismo valor de la X del vértice. En este caso es el 1. Este es el eje de simetría, y la gracia del eje de simetría es que los puntos de la parábola se encuentran a igual distancia que su reflejo. Por ejemplo, este menos 1 está a 2 unidades de distancia del eje de simetría. Ahí tenemos 1 unidad, 2 unidades, y por lo tanto su reflejo también tiene que estar a 2 unidades. 2 unidades para acá. Por eso tenemos acá que el 3 es simétrico del menos 1 a través de este eje, porque mantienen la misma distancia, ¿ya? Acá siempre, por ejemplo, con este valor que observamos que está a una distancia del eje de simetría, obtenemos que el reflejo para menos 3 en esta curva va a ser este punto que tenemos aquí, porque mantiene esa misma distancia. Es decir, que la imagen del 2 que tenemos acá va a ser la misma que la imagen de un número que esté ubicado a la misma distancia del eje de simetría que el 2. El 2 está ubicado a una unidad de distancia del eje de simetría, por lo tanto, si yo avanzo una unidad para acá, me va a quedar que la imagen del 0, que es menos 3, es la misma que la imagen del 2, que también va a ser menos 3. Podemos comprobarlo si reemplazamos el x por 2. 2 al cuadrado son 4, 2 por 2 son 4, y nos quedaría acá 4 menos 3. 4 menos 4 es 0, y 0 menos 3 son menos 3. Por eso es que la imagen del 2 también va a ser menos 3, al igual que la imagen del 0 en esta función, porque mantienen la misma distancia al eje de simetría. Esa es la gracia que tiene el eje. Acá tenemos otro ejemplo en esta función menos x cuadrado menos 4x más 5. Y en esta función vamos a determinar el vértice, el eje de simetría, y hacer un esbozo para la gráfica apoyándonos en una tabla de valores. Entonces, lo primero que vamos a determinar es nuestro eje de simetría. El eje de simetría, que es la expresión menos b partido por 2a. Entonces, primero identificamos los valores de los coeficientes. En este caso, a vale menos 1, que es el coeficiente de x cuadrado. Entonces, a es menos 1. B es el coeficiente de la x, así que es menos 4, y C es 5. Entonces lo reemplazamos acá. Menos B
sería menos el valor de b, que es menos 4, partido 2a, y a vale menos 1. Entonces arriba nos quedaría 4 positivo y abajo nos queda menos 2, porque 2 por menos 1 es negativo. Menos 2. Y 4 dividido menos 2 nos va a quedar negativo 2, porque como arriba es positivo y abajo es negativo, recordemos que en la división signos distintos quedan negativos. Entonces el eje de simetría es la recta x igual menos 2. Eso quiere decir que por el punto menos 2, por acá, ahí va a pasar nuestro eje de simetría. Entonces vamos a dibujar por ahí una recta que pase justamente por el menos 2 en el eje X. Este es nuestro eje de simetría entonces. Ahí tenemos la recta X igual menos 2, una recta vertical, entonces que corta al eje X justo en el punto menos 2. La vamos a extender un poquitito más arriba. Ahí. Entonces, para hacer un esbozo de la gráfica, nosotros si sabemos que este es el eje de simetría y además sabemos que la gráfica se abre hacia abajo porque el coeficiente A es negativo, como dice acá, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la parábola va a tener su vértice en este eje de simetría, pero se va a abrir hacia abajo. Puede ser así, por ejemplo, o más abajo, desde aquí hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar dónde está el vértice? Dijimos que el vértice de la parábola tiene que estar en este eje de simetría. Por lo tanto, el vértice tiene que ser un punto donde la primera coordenada es menos 2, ya que tiene que estar en este eje. Y luego, para encontrar cuál es la y del vértice, tomamos el menos 2 y lo reemplazamos en esta función para encontrar su imagen. Entonces vamos a anotar aquí abajo la imagen del menos 2 a través de esta función va a ser el número y reemplazamos menos 2 al cuadrado, lo reemplazamos en la función original. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por x, que es menos 2, más 5. Entonces nos va a quedar aquí menos 4, porque menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero con el menos de afuera, menos 4. Acá nos va a quedar más 8 y más 5. Menos 4 más 8 son 4 positivo, más 5 son 9. Eso quiere decir que el vértice de esta parábola va a estar en el punto menos 2,9. Entonces tomo el menos 2, busco el 9 arriba y ahí va a estar mi vértice. Por lo tanto, la parábola nace de aquí y baja. Y para acá, hacia abajo porque el A es negativo. Y para encontrar otros puntos por donde pasa la parábola, le vamos a asignar valores a la X, algunos valores que estén a la izquierda del eje de simetría y otros que estén a la derecha. Entonces vamos a tomar el menos 4, el menos 3, el menos 1, el 0. Y vamos a ver cómo se comporta entonces nuestra gráfica. Entonces, al encontrar la imagen del menos 4, vamos a calcular imagen del menos 4, vamos a reemplazar en la X por menos 4. Entonces nos va a quedar menos, voy a hacerlo aquí abajito, menos 16, porque menos 4 al cuadrado es 16 positivo, pero con el menos que tenemos aquí afuera va a quedar menos 16. Acá dice menos 4 por x, o sea, menos 4 por menos 4 va a ser más 16. Y finalmente dice más 5. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar esto? 5 positivo, porque menos 16 más 16, 0. Nos quedaría 5. Entonces, cuando x vale menos 4, su imagen es 5. Buscamos el 5 acá y por ahí pasaría nuestra función. Cuando x vale menos 3, entonces ahora buscamos la imagen del menos 3, reemplazando en la función la x por menos 3. Entonces menos 3 al cuadrado es 9 positivo, pero con el menos de afuera quedaría menos 9. Después tenemos menos 4 por x, o sea, menos 4 por menos 3, más 12 y más 5. Menos 9 más 12 son 3 positivo y más 5 son 8. Por lo tanto, la curva va a pasar por el punto menos 3,8. Y el 8 está acá, entonces menos 3 nos quedaría aquí. Ahí está el punto menos 3,8. Luego, para seguir encontrando otras imágenes, observamos que la imagen del menos 1
va a ser la misma que la imagen del menos 3, porque estos puntos que tenemos acá están ubicados a la misma distancia del eje de simetría. Están ubicados a una unidad de distancia cada uno, por lo tanto sus imágenes tienen que ser iguales. Como la imagen del menos 3 es 8, según lo que hicimos recién acá, la imagen del menos 1 también tendría que ser 8. Entonces ubicamos por acá la imagen del menos 1. De hecho podemos comprobar, si en esta función reemplazamos por menos 1, nos va a quedar menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 5. Entonces, ¿qué nos va a quedar por aquí? Menos 1 al cuadrado va a ser menos 1. Voy a anotarlo por acá. Menos 1. Menos 4 por menos 1 son más 4. Y más 5 nos quedaría. Menos 1 más 4 son 3. Y más 5 son 8. Entonces, efectivamente, la imagen del menos 1 es 8. Y así con la imagen del 0. La imagen del 0 también va a ser 5, al igual que la imagen del menos 4, que era 5. Lo calculamos acá, imagen del menos 4. Porque el menos 4 está a 2 unidades del eje de simetría. 1 unidad, 2. Y el 0 también está a 2 unidades. 1, 2. Entonces, imagen del menos 4 va a ser que la misma que la imagen del 0, que es 5. Esa es la gracia que tiene el eje de simetría, que mantiene entonces las imágenes iguales para números que estén ubicados a la misma distancia del eje de simetría. Por lo tanto, la imagen del 5, en esta función, el menos 5 está ubicado a 3 unidades del eje de simetría. La imagen del menos 5 va a ser la misma que la imagen del 1, porque el 1 también está ubicado a 3 unidades del eje de simetría. Entonces, si queremos la imagen del menos 5, sería lo mismo que encontrar la del 1. Y si reemplazamos aquí arriba por 1, nos va a quedar menos 1, menos 4, menos 5, más 5, 0. Por lo tanto, tendríamos que por aquí pasa la curva y en el menos 5 también va a pasar ahí en el 0. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Que nuestra curva que estábamos buscando sería esta parábola que va uniendo esos puntos de tal forma que pase por ahí. Ahí tenemos la curva y por acá pasa por esta parte, pasando por este valor que está aquí. Entonces ahí tenemos nuestra curva, nuestra parábola que se abre hacia abajo, donde este es el eje de simetría, la recta x igual 2, y este es nuestro punto máximo, el vértice de la parábola que tenemos por aquí. En esta actividad nos piden encontrar el eje de simetría para estas funciones cuadráticas que tenemos acá. Entonces recordemos que lo primero que hay que hacer es encontrar los coeficientes. A es 1, el coeficiente de x cuadrado. B es menos 4, el coeficiente de x. Y C es 3, aunque en este caso C no nos sirve para el eje de simetría. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Que el eje de simetría x es igual a menos b, o sea, menos 4, partido 2a. Partido, entonces, aquí 2 por a, y a vale 1. Entonces nos queda arriba 4 positivo, partido 2. Eso nos da 2. Por lo tanto, el eje de simetría es la recta x igual 2, siempre x. Por aquí, en este ejemplo que tenemos al lado b, el coeficiente a es menos 2, porque es lo que acompaña al x cuadrado. Y el coeficiente b es 12, que es lo que acompaña a x. Entonces nuestro eje de simetría va a ser menos b, que es 12, partido 2 por a, ya es menos 2. Por lo tanto nos queda menos 12 partido menos 4. Y eso nos va a dar 3 positivo. Por lo tanto, el eje de simetría es la recta x igual 3. Si quisiéramos hacer nosotros una representación gráfica para esta función en el ejercicio A, entonces lo que vamos a hacer es darle valores, aunque acá no lo piden, pero vamos a practicar el tema de la gráfica. Le damos valores al x y los vamos a graficar en nuestro plano cartesiano. Entonces, como el eje de simetría es la recta x igual 2, entonces vamos a marcar por aquí el punto 1, punto 2, y por aquí pasa nuestro eje de simetría, por este punto. Entonces trazamos por aquí la recta y tenemos que va a pasar por ese punto el x igual 2.
Y para encontrar el vértice de esta gráfica, para esta función cuadrática, recuerden que el vértice va a estar ubicado en este mismo eje de simetría. Por lo tanto, el vértice va a ser un punto que empiece con el 2, que es el mismo valor del eje de simetría. Y para encontrar el punto por donde pasa, reemplazamos en la función por 2 a la x. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por 2, que serían 8, más 3. 4 menos 8 son menos 4, más 3 son menos 1. Por lo tanto, el vértice va a ser el punto 2, menos 1. Ubicamos acá, recuerden que este es nuestro eje Y, acá nuestro eje X. Entonces buscamos el punto 2, menos 1. Menos 1 está por ahí en el eje Y. Entonces aquí va a estar nuestro vértice y la parábola se va a abrir hacia arriba a partir de este punto. Ese es nuestro vértice de la parábola y este es nuestro eje de simetría. Y después ya vamos a aprender cómo encontrar los puntos donde corta el eje X. Yo aquí hice una gráfica aproximada. Es para que veamos que ese va a ser nuestro punto mínimo en este caso, porque la parábola se abre hacia arriba porque el A es positivo, coeficiente del X cuadrado positivo, y este era nuestro eje de simetría. Y ahí tenemos un esbozo de esta gráfica, aunque no lo pedían acá, pero para que practiquemos esa parte. Y finalmente tenemos por acá el vértice de la parábola, que yo ya les adelantaba cómo encontrarlo. Para encontrar el vértice de cualquier parábola siempre debemos identificar este valor primero, que es la coordenada X del vértice o la abscisa del vértice, y se encuentra igual como encontramos el eje de simetría, con la expresión menos b partido 2a. Y una vez que encontremos el valor de esa fracción, tomamos ese resultado y lo reemplazamos en la función original, que es esta, y ahí encontramos la imagen de ese número. Y ese va a ser nuestro vértice. Por ejemplo, en esta función que tenemos acá, menos b partido 2a nos va a quedar. A es 1, b es menos 2 y c es menos 3. Entonces, menos b partido 2a sería menos 2 partido 2 por a, que es 1. Menos 2 nos va a dar 2 positivo, partido 2, que es 1. Por lo tanto, el vértice va a comenzar con un 1, y aquí hay que averiguar qué número es el que le acompaña. Y para eso tomamos este valor que encontramos en la fracción y lo reemplazamos en nuestra función. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. 1 al cuadrado es 1, menos 2, menos 3. 1 menos 2 son menos 1, menos 3 son menos 4. Por lo tanto, el vértice va a ser el punto 1, menos 4. Y lo marcamos por acá. Ese es nuestro vértice. Y recuerden que el eje de simetría entonces va a ser la recta x igual 1, porque el eje de simetría tiene que pasar por el vértice, y el vértice ya tiene primera coordenada que es 1. Entonces, eje de simetría va a ser la recta que pase por ahí, de tal forma que actúa como un espejo. Veamos otros ejemplos. Este era uno que ya habíamos hecho antes, así que vamos a tomar uno por acá. Veamos el ejercicio D, que aparece aquí. Lo primero, identificar cuál es A. En este caso, A es menos 1, B es menos 12 y C es 3. C es 3. Entonces, para encontrar el vértice, vamos a calcular la fracción menos b partido 2a. Menos b sería menos 12. Partido 2 por a, que es menos 1. Arriba nos va a quedar 12 positivo, pero abajo menos 2. Entonces, eso nos va a dar menos 6. Así que nuestro vértice va a comenzar de la forma menos 6, y ahora vamos a encontrar la imagen del menos 6 según esta función. La imagen del menos 6 consiste en reemplazar la x por menos 6. Entonces nos va a quedar menos 6 al cuadrado menos 12 por menos 6 más 3. Eso sería menos 36 por el menos de afuera más 72, va a quedar aquí 12 por 6 más 3. Entonces esto nos va a quedar 35.
35. Por lo tanto, el vértice para esta función va a ser el punto menos 6,35. Y el eje de simetría para esta función va a ser la recta x igual menos 6. Recordemos eso. Y la gráfica de esta función es que se abre hacia abajo. Entonces, cuando hagamos una gráfica para esta función, tendremos que su vértice es el punto menos 6. Supongamos aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 aproximadamente. Y va a ser el vértice menos 6,35. Entonces, hacia arriba ubicamos acá, supongamos que aquí está el 35. Entonces, menos 6,35 sería aproximadamente ese punto, y ese sería nuestro punto que es el vértice y sería que a un punto máximo, porque esta parábola se abre hacia abajo ya que A es negativo. Entonces la parábola se va a abrir de esa forma hacia abajo. Y acá va a pasar nuestro eje de simetría, justo por este punto. Ahí pasaría eje de simetría. Bueno, y eso sería la explicación entonces de la parte de la función cuadrática, y todavía nos van a estar faltando algunos conceptos que vamos a revisar en un siguiente video. La intersección con el eje Y y con el eje X. Nos vemos y que estén muy bien. Adiós.